Llega diciembre y con él la prima de servicios para muchos trabajadores. Pero ¿cómo es? ¿Cómo se calcula y quién tiene derecho? Tú puedes conocer acá el valor de lo que te corresponde para este diciembre de 2024. Te voy a dar un liquidador para que sepas cuánto que corresponde en la prima de Navidad. Y si eres un emprendedor o un empresario en etapa temprana, para saber cuánto es lo que debes pagar a tus colaboradores si los tienes. Entonces, cuando descargues este formulario o esta plantilla, vas a iniciar por esta hoja en donde están pues mis redes sociales y vamos a ir al clic de concepto. Entonces está, que es una prima de servicios, que en resumen es un derecho adicional que tienen los trabajadores que están vinculados por contrato laboral y tiene dos pagos, en junio y en diciembre. Para diciembre el plazo máximo es el 20 de diciembre. ¿Quiénes tienen pues el beneficio de la prima de servicio? Pues ya sabemos que todos los trabajadores que tengan un contrato laboral. ¿Quiénes no tienen derecho a esta prima de servicios? Prestadores de servicios, precisamente, y cualquier persona que trabaje, pero no por contrato laboral. ¿Cómo se liquida? Pues son 15 días de salario, ¿sí?, por cada semestre completo laborado. O también se puede pronunciar como un mes de salario por el año laborado o proporcionalmente. La fórmula es esta, es muy sencilla la verdad, es el ingreso base de liquidación, que ya lo vamos a ver más adelante cómo se liquida por los días trabajados dividido en 360. Acá te dejo, pues, qué pasa, por ejemplo, qué pasa si no se paga la prima a tiempo. Ya sabemos que el máximo plazo en junio es el 30 y en diciembre es el 20. Si se atrasan en pagar esta prima, pues la sanción para el empleador, el responsable de este pago, será de un día de salario por cada día de retraso. Y abajo te pongo unas normas, unas referencias normativas o unos sustentos legales si quieres ir a aprender más sobre el tema. Vamos a dar clic en liquidador. Cuando abres el liquidador van a haber dos espacios. Uno cuando uno tiene un salario sin variables y el segundo cuando tiene un salario con variables. El primero es el más sencillo. Entonces acá vamos a poner el salario base que tenemos. Entonces en este caso está 1.300.000 y pues para el cálculo de la prima se toma el auxilio de transporte. Podemos poner por ejemplo un salario de 2 millones de pesos y pues acá está calculado el semestre completo. Pero ¿qué pasa si por ejemplo la persona no ingresó el 1 de julio sino solo ingresó el 1 de septiembre? Pues cambiamos la fecha de inicio y automáticamente se va a hacer la liquidación de la prima para un salario sin variables. Acá también hay una pregunta que responder y es si el transporte está a cargo del empleador, porque hay personas que tienen ruta. Entonces si está a cargo del empleador ponemos sí y se va a eliminar automáticamente el auxilio de transporte. Vamos a poner en este caso no. Y el otro ejemplo, si su salario supera los 2 salarios mínimos, acá vamos a poner un ejemplo de 3, automáticamente también va a desaparecer el auxilio de transporte para la base de la liquidación. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen derecho a auxilio de transporte hasta 2 salarios mínimos. Si supera los 2 salarios mínimos, pues ya no tiene derecho al auxilio de transporte. Entonces así sería para confirmar y liquidar el valor de la prima si su salario no tiene variables. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero con salario de variables. Esto, por ejemplo, se ven en cargos comerciales o en personas que les liquidan extras o que tienen unas bonificaciones, unas comisiones adicionales que hacen parte de la carga salarial. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá un salario de 2 millones de pesos, pues igual, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Entonces, él me va a decir, pues que mi prima, en teoría, es 1.081.000 pesos. Si nosotros ponemos en la liquidación sin variables los mismos datos, debería ser igual. Entonces ponemos 1 de julio del 2024 con un salario de 2 millones de pesos. Y pues vemos que la liquidación es la misma. Pero entonces, ¿qué pasa si acá es una persona que tiene comisiones? Entonces, por ejemplo, vamos a poner 500.000 pesos de comisión, 500.000 pesos de comisiones. Vamos a poner que en agosto hizo 700.000 pesos de comisiones. Y vamos a poner que en septiembre hizo 300.000 pesos de comisiones y ahí en adelante día 400.000 pesos en comisiones. La norma me dice que yo debo sacar el promedio de estos conceptos
y pues al final el liquidador lo hace, toma la base y en estas casillas está la fórmula que es el índice base de liquidación por días trabajados dividido en 360. Vamos a poner otro ejemplo que puede pasar cuando existe una variable, pero no sin antes, por ejemplo, en agosto no hay auxilio de transporte. No hay auxilio de transporte simplemente porque acá el salario fue superior o el total recibido fue superior a 2 salarios mínimos. Entonces, si no hubiera comisionado 700.000 sino 550.000, pues tiene derecho aún al auxilio de transporte y también pues en la liquidación o el valor final de la prima cambia. Vamos a hacer otro ejemplo que tiene el salario de 2 millones, pero de pronto en octubre tuvo un aumento salarial de 500.000 pesos, entonces quedó en 2.500.000. Se pueden fijar que va a cambiar la prima de servicio automáticamente. Entonces en noviembre y en diciembre pues el salario aumentó. La prima de servicio queda liquidada, pero prácticamente es siempre la misma fórmula, pero pues ya la plantilla lo hace de nuevo. Otro ejemplo también que podemos hacer es que esta persona pues entró, fue el 1 de septiembre. Entonces pues por obvias razones en julio pues no va a tener salario y en agosto no va a tener salario. Entonces automáticamente estas fórmulas quedan en cero o en blanco y pues vuelve y opera la misma fórmula del promedio ingreso base de liquidación por los días dividido en 360 días y sale el resultado final, que es el valor de la prima de servicio. Si usted de pronto quiere hacer ya un listado de varias primas para saber si usted es responsable de pago y cuánto tiene que pagar, pues acá hay una hoja adicional que se llama liquidador varios. Solo tiene que poner la fecha inicial, la fecha final de cada una de las personas. Él va a calcular los días automáticamente y pues el índice de base de liquidación, que pues ya vimos si es variable o es fijo, y lo pone en cada uno de los meses y automáticamente él va a dar el resultado de cada prima y al final va a totalizar pues cuánto es la carga o el desembolso de dinero que hay que hacer a cada una de los beneficiarios de la prima. Entonces ahora sí, ¿cómo descargan este formato? Van a ir a la página web www.gobasas y en herramientas, en el menú o acá también está el logo de herramientas. Si le dan clic al logo de herramientas se va a abrir esta página y le dan en recursos. Si lo hacen directamente desde el menú, en herramientas, en recursos, y se va a abrir esta nueva ventana en donde están pues las plantillas, los documentos y los liquidadores que vamos haciendo acá pues para en son de ayudar a emprendedores, empresarios en etapa temprana o cualquier persona que quiera hacer la liquidación, en este caso de la prima de servicios para diciembre de 2024. Gracias, y si nos quieres apoyar recuerda seguirnos en redes que están al inicio del formato.